presente trabajo está desarrollado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El tema realizado es planificación de finca. Ya, bueno, les voy a hablar un poco sobre qué es la planificación de fincas. Se define como una serie de actividades o etapas en las cuales el productor tiene que hacer un buen uso de los recursos, ¿no?, que se tiene para así obtener un mayor beneficio, tomando en cuenta el medio ambiente o el entorno de la finca, ¿no? Luego tenemos lo que es la capacidad de uso de tierra, que se define que, digamos, al momento de nosotros obtener una parcela de terreno, ya sea en el grado de intensidad de una base o con calificación, ¿no?, de limitación del terreno, nos permite, ¿no?, producir en forma sostenible, ya sea cultivos, pastos y bosques, sin deteriorar, ¿no?, el suelo, ya sea por periodos prolongados de tiempo. Luego tenemos lo que es la estructura del sistema. La estructura del sistema de clasificación de capacidad de uso de tierras comprende lo que son tres niveles, ¿no?, de clases, subclases y unidades de manejo. Ya, lo primero que tenemos son las clases de capacidad de uso. Esta se define como la clase de grupos de tierras que presentan condiciones, ¿no?, ya sea similares en el grado relativo de limitaciones y riesgo de deterioro, ¿no?, para su uso en forma sostenible, ¿no? Luego tenemos lo que son las subclases de capacidad de uso, lo que nos dice que son grupos de tierra que dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tipo, ¿no? Por último tenemos lo que son las unidades de manejo, que constituyen una subdivisión de las subclases, ¿no?, de capacidad de uso, que indican el o los factores específicos que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales, ¿no? Ya, vamos a pasar a otro tema que nos dice que es la descripción general de las capacidades de las clases de capacidad de uso. Dentro de las clases convencionales vamos a definir lo que son la capacidad de uso, ¿no?, que son 8, que los vamos a designar en números romanos. Tenemos lo que es la clase 1, que son cultivables sin limitaciones de uso. Bueno, los suelos de esta clase tienen pocas limitaciones, ¿no?, que restringen su uso. Son casi planos, son profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de retención de humedad, ¿no?, y fertilidad natural. Que esto es buena ya que al momento nosotros de sembrar nos va a dar una buena producción, ¿no?, ya sea de cualquier producto. Tenemos la clase 2, que son cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de daño. Bueno, esta clase presenta, ¿no?, algunas limitaciones que reducen lo que es la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación, ¿no? Son suelos prácticamente planos, con ligeras pendientes y un poco profundos, ¿no? Bueno, algunas limitaciones más frecuentes de esta clase son que tienen pendientes suaves de 0,4%, tienen moderada susceptibilidad a la erosión por agua o viento, tiene profundidad menor, ¿no?, que la ideal. Su estructura es fácil de laboreo también, ¿no? Tenemos lo que es la clase sub 3, que son cultivables con moderadas limitaciones de uso susceptibles de corrección y riesgo de daños. No, los suelos de esta clase 3 presentan moderadas limitaciones en uso y restringen la elección de cultivos, ¿no? Aunque pueden ser buenas para cierto tipo de cultivos especiales, ¿no?, ya que su topografía varía lo que es en una pendiente inclinada de hasta 8%, ¿no?, con un poco de profundidad, ¿no? Las limitaciones más comunes de esta clase se refieren a que son suelos de descanso sobre roca o alta susceptibilidad a la erosión. También tienen baja fertilidad inherente, tienen topografía moderadamente ondulada, ¿no? La clase sub 4 nos dice que son cultivables solo ocasionalmente por presentar serias limitaciones, ¿no?, de uso y de alto riesgo de daños. Los suelos de esta clase 4 presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de los cultivos. Requieren un manejo muy cuidadoso, ¿no?, y por ello es más difícil aplicar y mantener que la clase 3, ¿no? Las limitaciones más usuales de esta clase se refieren a que son suelos delgados a muy delgados, ¿no? Tienen humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento. Bueno, la clase 5 es apta para pastoreo o forestación sin limitaciones. O sea que nos dice que en esta clase es especial, ¿no?, que prácticamente no se usa. Los suelos de esta clase tienen nulo riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden removerse, ¿no?, en forma práctica.
limitando así su cultivo de empastadas, praderas naturales cercanas o forestación, ¿no? Tenemos lo que es la clase 6, que nos dice que es apta para pastoreo y forestación, pero susceptibles a la erosión, ¿no? O sea que corresponden a suelos inadecuados para cultivos, ¿ya? O sea, no son prácticamente para cultivos, y su uso está limitado, ¿no? Ya sea para pastoreo, ¿no? O forestación, ¿no? Los suelos tienen limitaciones continuas, ¿no? Y no pueden ser corregidas como pendientes, ¿no? Muy pronunciadas, hasta un 30%. Tenemos lo que es la clase 7, que dice que es un uso restringido para pastoreo, uso principal para forestación. O sea que, como su nombre mismo lo dice, estos suelos presentan limitaciones muy severas, ¿no? Que los hacen inadecuados, pues, ya sea para cultivos agronómicos o asimismo para la ganadería. Su uso fundamental solo es para forestación, ¿no? Y en raras ocasiones para el pastoreo. Y la clase 8, que nos dice que son tierras sin uso agropecuario y forestal. O sea, los suelos de esta clase no tienen valor agrícola, ¿no? Ya sea ganadero o forestal. Su uso es limitado solamente para la vida silvestre, ¿no? Recreación y protección de ollas hidrográficas o cauces de ríos y esteros. Descripción de la subclase de capacidad de uso. En este sistema se deben reconocer factores para definir subclase, limitaciones debidas a la erosión, suelo, drenaje y clima. La erosión actual o sufrida ocurre por malas prácticas en el uso del suelo y potencial según el grado de inclinación de la pendiente. El suelo se refiere a las limitaciones que presenta provocada por uno o por varios de los siguientes factores, como la profundidad efectiva, textura, pedregosidad, fertilidad y salinidad. El drenaje agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de humedad en el suelo o por riego de inundación. El clima son las limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente el crecimiento de las plantas. Unidades de manejo. Las unidades de manejo constituyen una subdivisión de la subclase de capacidad de uso, que indica el o los factores específicos que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Para definir los factores limitantes específicos se debe comparar con las condiciones establecidas para la clase 1 para destacar el o los factores de mayor limitación responsable para definir las unidades de manejo. El subíndice respectivo se indicará subrayado. Parámetros para la evaluación de capacidad de uso. La erosión se va a dividir en pendiente y erosión sufrida. La pendiente de un terreno se expresa con el grado de relieve, o sea, una entre la distancia vertical y horizontal de los puntos en términos porcentuales. Para estudios a nivel de detalle o superiores, la pendiente debe tener una mayor consideración en el microrrelieve, por lo que la frecuencia de su medición debe ser mayor, pues afecta a las labores de labranza y movimiento del agua en el suelo. La erosión sufrida se refiere al daño visible causado a los suelos. Por la erosión acelerada, para medir el grado de erosión se recurre a la observación en el campo de pedestales, raíces desnudas, la existencia de canalículos, terracotas, surcos, cárcavas, deslizamientos, remoción de masas y acumulación de sedimentación de pie de pendientes y vía de desagüe. Categorías de la erosión. La primera va a ser nula, donde no se observan los síntomas. La segunda, ligera o leve, donde los suelos presentan pocos canalículos de escasos centímetros de profundidad después de las lluvias de la presencia de pedestales de poca altura. La moderada, se observa la presencia de abundantes surcos aún después del arado de canalículos y surcos profundos en campos, con cultivos de maduración y de trillos poco profundos entre la masculla de gramíneas. La cuarta va a ser severa, donde se observa la presencia de abundancia de surcos aún del arado de canalículos y surcos profundos en campos de cultivos en maduración y la presencia de trillos profundas sin vegetación y pequeños deslizamientos en laderas con macoyas sobre pedestales de tierra de pastos. Y la última va a ser muy severa, donde los suelos están prácticamente destruidos o son fuertemente truncados con exposición del horizonte. En algunos de los suelos se produce un microrrelieve con cárcavas profundas en patrones de trico. El suelo se va a dividir en profundidad efectiva, textura del suelo, pedregosidad. La profundidad efectiva se define como el grosor de las capas del suelo y subsuelo en las cuales las raíces pueden penetrar sin dificultad, en busca de agua, nutrientes y sostén. Su límite inferior está definido por capas u horizontes compactados, que impiden el desarrollo de las raíces con arcilla muy tenaz y compactos horizontes contados, compactos, estratos rocosos o pedregosos.
La textura del suelo se considera como la dominante en el suelo y subsuelo, donde la clase textural será definida por la limitante más fuerte del suelo, 1 subsuelo. La textura se refiere a la proporción relativa de los tamaños de las partículas de la fracción fina y del suelo, a saber arcilloso, limo y arena. La textura se determina en el triángulo textural de Usda. Pedregosidad y o rocosidad. Este contenido de piedras y de rocas que interfieren en las labores de labranza, crecimiento de raíces y movimiento del agua. Para proporcionar de este manual, la pedregosidad se define como el contenido de grava, cuyo valor varía entre 0.2 y 20 milímetros. Las piedras tienen más de 2 centímetros de diámetro. Rocosidad es la proporción relativa de exposición de la roca fina, ya sea afloramiento en suelos muy delgados o por conglomerados. La categoría de la pedregosidad se va a dividir en 7. El primero, sin pedregosidad, donde no hay piedras y rocas o son tan pocas que no interfieren en la preparación del suelo. La segunda va a ser ligeramente pedregoso, donde el contenido de piedra o de rocas interfieren con la preparación de terrenos, pero sin impedirle esta labor. La tercera, moderadamente pedregoso, donde el contenido de piedras y rocas es suficiente para dificultar la preparación del terreno, por lo que esta labor se debe desarrollar cuidadosamente. El área ocupa aproximadamente entre 10 a 30 metros cuadrados por hectárea, o sea, un 0.13% del área. 4. Pedregoso. El contenido de piedras y de rocas solo permite la utilización de maquinaria liviana o herramientas de mano para preparar el terreno. 5. Muy pedregoso. El contenido de piedras es suficiente para impedir cualquier uso de maquinaria agrícola en la preparación de terrenos, por lo que solo se puede usar implementos manuales. El 6. Fuertemente pedregosos, donde la superficie se encuentra cubierta de piedras y o rocas, las cuales ocupan entre el 20 y 50% de la superficie. Solo se podrán usar implementos manuales ocasionalmente. Se acepta de un 50 a 75% del volumen de suelo con grava. Y por último, extremadamente pedregoso, donde la superficie se encuentra prácticamente cubierta de piedras y o rocas con más del 50% de la misma. Toxicidad del cobre. Es la concentración de cobre en el suelo a nivel tóxico, debido a que la información sobre la concentración del cobre y sus efectos es escasa. La escala se propone a continuación es preliminar. En cuanto al leve, va a ser de 0 a 25 partes por millón, la moderada de 25 a 75, la fuerte de 75 a 150 y la muy fuerte más de 150 partes por millón. En cuanto a la salinidad, es la concentración total de sales solubles en el suelo, la cual se determina por medio de la conductividad eléctrica del sustrato y saturación del suelo. En esta escala vamos a tener que es el leve de 0 a 4, moderada de 4 a 16 y la fuerte más de 16. En cuanto al drenaje, tenemos el drenaje excesivo, el agua en el cual se elimina del suelo rápidamente, ya sea por poseer texturas muy livianas o bien pendientes escarpadas. También tenemos el drenaje moderadamente excesivo, el agua se elimina del suelo en forma moderadamente rápida. Muchos de estos suelos son de textura moderadamente livianas o ondulatorias. El drenaje bueno, el agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez. Los suelos bien drenados tienen comúnmente texturas medias, sin embargo, suelos arcillosos con buena estructura pueden incluirse dentro de esta clase. Drenaje moderadamente lento tiene una capa de permeabilidad lenta en el perfil o en el nivel freático. Esto quiere decir de 60 a 90 centímetros de profundidad. En cuanto al drenaje lento, tiene usualmente un nivel freático alto, entre 60 y 60 centímetros de profundidad. Es normal que se presenten capas delgadas en el subsuelo. En cuanto al drenaje muy lento, el agua se elimina tan lento que el suelo permanece saturado por largos periodos de tiempo, o sea, de 6 a 9 meses al año. Y por último, tenemos el drenaje nulo. El agua se elimina del suelo tan lentamente que la capa freática permanece en la superficie o sobre esta la mayor parte del tiempo, o sea, va a estar más de 9 meses al año. Usos del sistema. Para llevar a cabo la clasificación es necesario, primero, que los datos de campo se deben tomar después de haber realizado una adecuada separación de unidades disográficas. Segundo, que los parámetros específicos para la evaluación de la capacidad de uso de la tierra
como son la toxicidad de cobre y la salinidad. Y para ello se deberán evaluarse únicamente en aquellas zonas donde son reconocidas como limitantes o a nivel local, o tal es el caso del Pacífico Sur y los litorales respectivamente. En el tercer paso es que se procede a determinar la clase o subclase o unidad de manejo según corresponda. Después, en el cuarto paso tenemos que se comienza a comparar los respectivos datos del parámetro de cada unidad de barrera con los valores permitidos. En los parámetros modificables de la capacidad de uso de la tierra es que cuando en una tierra con determinadas limitaciones se desarrollan prácticas específicas de manejo, estas corrigen dichas limitaciones. Esto quiere decir que la tierra deberá ser reclasificada según las limitaciones que pertenezcan a dicha tierra, como por ejemplo tenemos que la pendiente de erosión sufrida por pedregosidad y fertilidad pueden corregirse parcial o totalmente con prácticas específicas de manejo de suelos. Planificación conservacionista de fincas. Su objetivo es mostrar al agricultor de forma clara las limitaciones, las necesidades productivas de cada unidad de tierra que hay en la finca. Para ello tenemos un primer paso, que es el diagnóstico técnico-económico, que esta se realiza haciendo una entrevista al agricultor y el técnico recolectará los datos e informaciones sobre los costos de producción y sobre las producciones conseguidas y sus rendimientos. En el segundo paso tenemos el mapa de situación actual de la finca. Este es un instrumento importante, ya que con el mapa base de la finca se realizará la planificación, y si no se cuenta con ello, se hace un croquis aproximando los terrenos de la finca. Tercer paso, tenemos el plan de manejo conservacionista de la finca. En esta fase, el técnico conservacionista analiza las informaciones recolectadas y formula recomendaciones, y entre las opciones selecciona junto con el agricultor el conjunto de selecciones técnicas que constituyen el plan para la finca. Uso preferible de la tierra. De la comparación de la imagen que podemos ver, puede resultar que el uso actual de la tierra sea adecuado e inadecuado. Como por ejemplo, en el adecuado tenemos que la tierra de clase 2 bajo cultivo de maíz y maní son tierras de clase 6 en cafetal o frutales, y en el inadecuado tenemos por sobreuso y por subuso. En el sobreuso podemos tener por ejemplo las tierras de clase 6 que son bajo cultivo de maíz, y en el subuso tenemos por ejemplo tierras de clase 2 bajo praderas extensivas. Selección de medidas y prácticas de manejo. Se debe realizar el análisis de las limitaciones de cada clase de tierra, y para así definir las medidas y prácticas de manejo que deben ser aplicadas para superar el obstáculo representado por las limitaciones y crear así condiciones favorables para un uso rentable de cada clase de tierra. La recomendación final del manejo podrá ser un conjunto de distintas prácticas. A continuación podemos ver algunas de las prácticas, como es el levantamiento topográfico y el estudio de suelos, que estas se van a realizar en hectáreas y se puede realizar en todas las clases. El canal de infiltración, las barreras vivas y las barreras muertas, que estas se realizan en metros lineales y se pueden realizar en solo algunas clases. La rotación de cultivos, que se realiza en hectáreas y se puede realizar en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta clase. El compost, que este ya también se realiza en metros cúbicos y se puede utilizar en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la sexta clase. El control de cárcavas, que esta ya también se realiza en hectáreas y se puede utilizar en la quinta, la sexta y la séptima clase. Elaboración del mapa de plan de conservación de la finca. En este se debe tener en cuenta lo que es el mapa de situación actual, el uso preferible de la tierra,
las prácticas de manejo seleccionadas, la simbología de manejo, los datos y la ubicación. Este mapa debe constar de una hoja resumen del plan de conservación. También se debe dividir los sectores y qué prácticas se realizarán o se utilizarán en cada clase de tierra. El uso del plan de conservación de la finca. Este tiene como objetivo, su finalidad es para poder calcular los caudales del escorrente superficial que deben ser controlados, estimar el movimiento de tierras y los materiales necesarios para la construcción de obras mecánicas, estimar los costos y los recursos necesarios para la ejecución, guiar el trazado de campos de las obras y prácticas planificadas. Estrategias para implementar el plan conservacionista. Esta va a constar de tres, lo que es la intensificación parcial, que esta trata de mejorar aquella parte cultivable para así poder compensar con el resto de la finca en la cual no se va a cultivar. También el tratamiento progresivo, en el cual los agricultores no deben ejecutar todo el plan, o sea, utilizar todas las prácticas al mismo tiempo, sino que en forma gradual que controle la erosión. La flexibilidad, se deben buscar varias soluciones a un problema y no una solución rígida. Participación y educación del agricultor. La participación del agricultor es clave para el éxito de cualquier programa de conservación. En general hay dos formas, lo que es inculcándoles a un programa educativo a largo plazo, en el cual se incluyen entrevistas y técnicas de extensión, y la otra es dándole incentivos financieros o técnicos para promover su participación.